A mí se me hace ofensivo el término chairo, porque es discriminar. Nos pisotearon mucho como país, Carlos. El presidente López Obrador agarró un país en ruinas y lo está entregando en una condición distinta. El PRI se echa coloso, es la verdad, seamos claros, el Estado, La doctora Claudia Sheinbaum no debe de permitir faltas de respeto. Las mujeres deben de hacer un verdadero escudo para enfrentar esos ataques miserables de algunos malnacidos. Hay una persona en específico que le estuvo faltando al respeto de manera recurrente. Es un malnacido, es un miserable. ¿Qué tal, amigos, amigas? Soy Charlie Domínguez y esta es una edición más de su programa, su podcast Tendencia al Aire, y hoy tengo un invitado que me da, como siempre, muchísimo gusto saludar. Pues es grato siempre que los amigos se den el tiempo de venir a platicar con nuestra audiencia, conmigo, a este podcast, mi querido Jacobo El Necabé, conductor de Noticiero en Redes. Jacobo, ¿cómo estás, compadre? Primero, qué privilegio, Carlos. Se sentiría muy orgulloso tu papá de verte acá. Te lo digo antes que nada porque han hecho un gran trabajo ustedes. Comunicar no es fácil. No. Y lo hacen muy bien. Te felicito. Y gracias por la invitación. Me hubiera gustado estar desde el inicio en los primeros y te agradezco mucho. Reitero la invitación, Carlos. No, te agradecemos nosotros y yo personalmente y a nombre de todos los que hacemos. Lo que pasa es que no sabe la audiencia por qué te estoy haciendo la referencia. Tu papá fue un gran periodista, un hombre que dio su vida por el ejercicio del periodismo. Y te lo reconozco y te lo digo porque siempre hay que tener muy presente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y tú traes una gran responsabilidad en tus hombros, pero también en tu voz y en tu proceder, porque pues tu papá de verdad aportó mucho al periodismo de nuestro país. Te agradezco, compadrito. Gracias por la referencia y créeme que si lo estamos haciendo de la forma profesional que intentamos que salga este podcast, es primero que nada de mi parte es a la memoria de quien me trajo aquí a raíz de una tragedia, ¿no? El asesinato de mi papá, y te agradezco pues ese reconocimiento que le haces al trabajo que de antemano pues lo hacemos de esta forma, honrando su memoria, ¿no? Entonces, y también a nombre de todo el equipo de Tendencia al Aire, te damos las gracias por haberte dado el tiempo, porque es complicado sacarte una cita, una entrevista, compadre. ¿Cómo te pones de difícil? Cobramos caro. No es cierto. Es un privilegio, Carlos, pues andamos en la actividad todo el día, al igual que ustedes. Hay mucho que informar, hay mucho que decir, mucho que opinar y mucho que desmontar todos los días, ¿no? Esa oposición que no descansa. Pues fíjate que más allá de eso, creo que hoy las audiencias, estimado Carlos, tienen acceso a muchas fuentes de información. No hay que pensar que quien nos está viendo es neófito en los temas. La gente sabe. Ahí están los resultados electorales. Y se dan cuenta. Sí. Tratar a la audiencia como si fueran inexpertos, como si fueran gente desinformada, no. El gran reto que tienen los que están en redes sociales es ese. Hablarle a gente tan informada. La gente que te está viendo a ti, pues es gente muy informada, ¿no? Es gente que ya no solo consume un periódico o un programa de radio o un programa de televisión. Es gente que tiene acceso a mucha información. Exactamente. Y eso se vuelve un gran reto. Claro. Mi querido Jacobo, pues antes de que entremos en materia, a lo bueno de este podcast, cuéntame un poco más, porque muchos me han comentado, yo no sé quién es Jacobo, yo nomás escucho la voz ahí en las redes sociales. Cuéntame quién es Jacobo. Te voy a contar de manera muy rápida, aunque yo creo que ese es lo más intrascendente. Yo creo, déjame decirte, pues yo estoy al frente de la emisión matutina del Noticiero en Redes. El Noticiero en Redes es un medio que lleva ya más de 9 años de transmisiones ininterrumpidas. El Noticiero en Redes surge como una respuesta a lo que nos dimos cuenta que era un cerco informativo. Ya ahorita ya estamos en otra época. Sí. A nosotros nos tocó, te voy a contar muy rápido. Échale. Nos tocó apoyar al magisterio
contra la mal llamada reforma educativa, Carlos. El noticiero en un inicio, pues éramos un medio digital, estoy hablando hace 9, 10 años. Con Peña Nieto. En la época de Peña Nieto. Y nos tocó darle voz al magisterio. Y darle con las consecuencias que ello conlleva, ¿no? Cuando estás en contra de un régimen o cuando le das voz a los que están en contra de una postura oficial, a veces es muy delicado. ¿Y qué aprendimos, estimado Carlos? Aprendimos eso. La gente tiene derecho a estar informada. Y apoyamos esa lucha por convicción. Y después nos dimos cuenta que ese cerco no había desaparecido. Llegó López Obrador y el cerco informativo seguía o sigue. Tal vez ya con características distintas. Y te voy a poner un ejemplo. Las conferencias matutinas. ¿Cuántas conferencias ha dado el presidente López Obrador, Carlos? Más o menos. La otra vez estaba viendo 1,400 y cacho. No, más de 1,100 conferencias son las que lleva el presidente de México. 1,100. Más de 1,100. ¿No? Bueno, pongámosle el número. Ok. Y le faltan 60 y... No, menos, ¿no? Menos de 60 Sí, al día de hoy. 1,400, tienes razón. 1,400 y tal. Suponte en las que no ha estado, una bueno. Las televisoras, ¿cuánto tiempo transmiten de esas conferencias? No. Pedazos, 20 segundos, 30 Sí, segundos. pedacitos. Lo que es de su interés. O lo que les conviene. O lo que les conviene. Recortan 2 horas de conferencia y las convierten en clips de 20 segundos. Y todavía los sacan de contexto. Exacto. ¿Por qué te digo esto? Porque ese cerco informativo persiste. Las televisoras, las radiodifusoras han puesto un cerco. Por un lado hablan de libertad de expresión. Y la defienden. Y por otro lado coartan el derecho que tenemos los ciudadanos a estar informados. Sí. Yo lamento que esas conferencias no se difundan en los canales permisionados y que no se difundan de manera íntegra. ¿Por qué? Porque tú como ciudadano tienes derecho a estar informado, a escuchar qué está diciendo el presidente o en este caso la próxima presidenta de México. Entonces creo que hay un cerco informativo en nuestro país. Habrá quien diga que no, habrá quien diga que se le da espacio, sí, pero 20 segundos. No. Entonces, yo creo que a pesar de ello, el presidente de México ha tenido esa fortaleza que le da la congruencia para comunicar muy bien. O sea, es un presidente que pues nadie puede negar el hecho de que abrió las puertas de Palacio Nacional para que ingresaran los medios. Todos. Y que todos le pudieran preguntar. Así es, Carlos. Y lo que quieran. Esté en la agenda nacional o sea un tema social, el que sea, o internacional. Sí. Lo que hay que destacar. Jacobo, ¿te consideras naco, chinto y chairo o fifí? Mira, yo sé que te gustaría escuchar la respuesta. A mí se me hace ofensivo el término chairo, porque es discriminar a un patriota, es discriminar a una persona que se opone o de querer ponerle una etiqueta. Yo te voy a decir algo, yo respeto mucho a la gente que ha estado en la lucha. Yo sé por qué la gente ha estado en la lucha. Nos pisotearon mucho como país, Carlos. Entonces, me encantaría decirte, ¿no? La respuesta y sonreír. Dice, es más, dijo el presidente López Obrador que él es un presidente chairo, ¿no? Así dijo, así fue el término que usó. Chairo, chinto dijo. Y naco. Sí, pues bueno, nos han ofendido mucho desde una burbuja, algunos que se creen privilegiados. Lo cierto, Carlos, es que ellos desde el privilegio y algunos desde el falso privilegio, Carlos, porque hay gente que se cree adinerada y nos ve así, ¿no? Sí. Hay gente que se cree muy culta, hay gente que se cree de todo. Creo que nos han faltado al respeto y creo que no debemos de tolerar la falta de respeto. O sea, ellos no son más que nosotros, y te lo digo con toda claridad. Lo mismo vale el que apoya al presidente de México como aquel que apoyó a otra campaña. Pues somos ciudadanos, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero donde sí tenemos nosotros
y hay que decirlo con todas sus letras, el derecho a defendernos es cuando se utilizan instrumentos como concesiones o permisos otorgados por el gobierno para ofender a un ciudadano. Hay medios de comunicación que son permisionarias, no, es decir, que tienen un permiso, o sea, concesión, sí. Sí, o una concesión, hay permisionarias y concesionarias, y ofenden al ciudadano, eso no. O sea, entonces en síntesis, pues ¿qué soy? Pues no te voy a responder como lo diría Juan Gabriel, ¿no? ¿Comprometido o no con la cuarta transformación? Pues mira, yo la verdad es que en los hechos uno habla. O sea, aquí no es de que oye, eres de Morena, eres obradorista. La verdad es que en los hechos hablamos y decimos lo que somos. Yo no tengo, a mí no me sonroja, y lo digo abiertamente, pues yo creo que el presidente López Obrador, para mí, ha sido uno de los mejores presidentes de la historia. Y ahí entraría el debate. A ver a quién ahorita pues, se enoje y diga, no, que oye, Lázaro Cárdenas, oye, que Benito Juárez. No sé, no me tocó esa época. Pero yo sí creo que el presidente López Obrador nos ha permitido algo. Nos ha permitido tener un país. Estamos al borde de una revolución, Carlos. Estábamos. ¿Sí? Esto pudo haber estallado en el 2006. La gente quería defender en la calle, defender ya todo, sin importar el precio, la democracia en nuestro país. Y en el 18, el presidente López Obrador le dio esa calma a nuestro país. Esto de apoyar a la gente que lo necesita, de dar programas. Mira, Carlos, es darle paz a nuestro México. Una paz que nos fue arrebatada. Y desde luego hay una herencia maldita en muchos temas. Uno de ellos la inseguridad. Pero creo que hay indicadores muy positivos de que los próximos años nos va a ir bien como país. Compadre, ¿cómo calificarías los tiempos estelares que estamos viviendo en México? El ocaso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, este hombre transformador. ¿Tú lo ves como un ocaso? ¿Ya lo ves como el final? Ya está terminando su gobierno, en términos jurídicos, digámoslo, legales, y empezará el gobierno de Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de la República. ¿Cómo lo definirías? Estos tiempos, porque son estelares, no hubiéramos visto jamás, o al menos no en los tiempos actuales, a una mujer llegando a la presidencia, si continuáramos con las recetas neoliberales que nos recetaban antes, ¿no? Mira, yo creo que, primero, creo que se debió de haber repuesto el tiempo que se perdió por la pandemia. Creo que el mundo en su conjunto, Carlos, durante 2 años y medio o 3, vivimos una situación muy complicada. Global, ¿eh? Global. Aquí en México, López Obrador, esos 2 años, pues la obra pues continuó, siguió. Yo creo que se perdieron 2 años muy valiosos. Ahora bien, el presidente no aceptó lo que dijo el gobernador creo que fue el de Sinaloa, que dijo, oigan, pues le podemos buscar una curvita a la Constitución para la reelección, ¿no? Y López Obrador dijo que no. Y creo que eso habla de la grandeza de alguien que no llegó al poder para servirse. Yo creo que el presidente, su gran acierto, Carlos, ha sido la congruencia. Bastante. Eso me parece importante. 2, sí. La llegada de la doctora Sheinbaum me parece muy importante porque tiene un peso específico. No es cualquier persona. Es una mujer preparada que le ganó incluso en la contienda interna a otros varones. Y a varones de... pesados, ¿eh? A Noroña, por ejemplo. A Adán Augusto. Bueno, Adán, Noroña. Entonces les ganó. Y les ganó pues ahí con las reglas del juego claras y todo, ¿no? No hubo quien alzara la mano. Bueno, ahí Bond. Casa Bond. El próximo secretario de Economía. Al final, el triunfo de la doctora Sheinbaum fue contundente, primero en la interna y después. Entonces, ¿cómo están estos tiempos estelares? Está muy clarito, Carlos. Mira, el presidente López Obrador agarró un país en ruinas y lo está entregando en una condición distinta. Entonces, yo por eso creo
que cuando nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dice que llegó el momento de defender el legado de López Obrador, me parece algo que tiene muchas implicaciones. Porque por primera vez en nuestro país no se viene el intentar rehacer México como era cada 6 años. Bueno, exacto. De entrada yo tengo la plena confianza que quien tiene las llaves de nuestra casa, que es nuestro México, no es una persona improvisada. Para nada. Hace unos días le preguntaron, llegó una reportera extranjera a sus conferencias y la doctora está riendo y dice, ¿en qué le respondo? ¿En español o en inglés? Y respondió en inglés, muy bien. Y muy bien, ¿no? Y después en español. Entonces, creo que me da gusto, ¿sabes qué? Por nuestras mujeres de México. Mira, tú y yo como quiera, amigo, ¿no? No podemos, y te lo digo con toda honestidad, yo en estos años he aprendido, por ejemplo, con el tema del lenguaje, ¿no? Sin caer en algunos excesos que algunos llevan, creo que es importante siempre darle su lugar, ese lugar que siempre debieron de haber tenido las mujeres. Y creo que el hecho de que tengamos una presidenta va a ayudar mucho. Decían que éramos un país machista. Pues mira, la verdad es que en la casa de muchos, digo, aunque se hagan, la que manda es la mujer, ¿no? Digo, sí. O en tu casa no. Atrévete. Yo tengo la última palabra, ¿no? Sí, mi amor. Pero no se trata de eso. Se trata de también reconocer que las mujeres, pues, en muchos rubros, nos superan. Y creo que se vienen buenos momentos, pero además no es un asunto de género, es un asunto de capacidades. Porque comprobada. Sí. Ahora, yo veo el gabinete que está conformando la doctora y de lujo. Hay algunas incorporaciones que sé que son muy cuestionables. Por ejemplo, no. Marcelo Ebrard. Marcelo, mira. Pero él juega un papel importante en el contexto internacional, aparte, ¿no? Marcelo, que así como se le pueden cuestionar algunas cosas, hay que reconocerle que como secretario de Relaciones Exteriores el trabajo que hizo fue muy bueno. Pero no, yo no me refería a él. No, yo me refería a otros personajes que pudieran ser cuestionados por la base, ¿no? Mario Delgado. Te puedo poner un ejemplo. Pero ponerlo en la Secretaría de Educación, ¿no crees que es darle algo? Porque se lo ganó como presidente del partido, ganador. Bueno, a ver, Mario Delgado, con todo respeto, él no es el ganador de a ver, no sé, no. Échale, porque... No, yo sé que es tu amigo. Yo no quiero... No, yo quiero hablar mal de tus amistades. Si supieras. Pero... A ver, aquí el punto es... A mí algo que no me gustó de Mario, y lo digo con toda claridad, yo respeto mucho a quienes son parte del movimiento, a quienes son parte. No me gustó mucho el hecho de que se quisiera vender la idea de que con su dirigencia Morena ganó 20 y tantas gubernaturas. A ver, dicen, calmado, ¿no? ¿Por qué? Realmente no es una dirigencia. La realidad es que es gracias al liderazgo de López Obrador. Claro. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre. El que logró hacer esto fue el presidente López Obrador, primero en una etapa donde pues logra que la gente lo respalde, pero ya cuando llega con hechos, refrenda que lo que había dicho en campaña se logró. Mira, sí. Carlos, cuando él inició, yo lo tengo muy presente, él estaba dando un discurso en plaza pública, yo lo escuché, y yo dije, yo no niego la afinidad ideológica que puedes tener con alguien, ¿no? De entrada, la afinidad ideológica, pues te ayuda, ¿no? Pero tampoco eso te pone una venda en los ojos. Claro. Y yo la primera vez que escuché el discurso ya como presidente electo, dando los compromisos, yo dije, bueno, pues este señor es un hombre bien intencionado, pero realmente podrá cumplir todo lo que ofreció. Realmente lo podrá cumplir. Y mira, tapadón de hocico para muchos. Y digo,
para mí tapadón de boca también, porque si llegué a cuestionar en algún momento si era posible o no, ahí está, a pesar de la adversidad. El señor nos ofreció que iba que el tema de las refinerías. Bueno, Dos Bocas ahí está, ya refinando. Pero además yo tuve la oportunidad de ir a Deer Park. Y de verdad, Carlos, hay una sensación especial de entrar a una instalación de Pemex. En el extranjero. En el extranjero y decir, oye, esto es mío. De verdad, yo hasta llegó un policía como para preguntarle qué estás haciendo. Y yo dije, viene a cuidar el changarro. No, ¿por qué? Porque nos sentimos orgullosos de que esto se logró. Ver el aeropuerto, el AIFA. Y te voy a poner el mismo ejemplo. Cuando viajé a lo de Deer Park, fui por trabajo, lógicamente. Cuando regreso tengo que regresar en avión, ¿no? Del aeropuerto allá. Ya quisieran tener un aeropuerto como el AIFA en Houston. Te lo digo con todo respeto, no con ánimo ni de entrar ahí en controversias, ni de que... las cosas como son. Es más, el AIFA, tanto que lo criticaron, tanto que dijeron, pero en la práctica es un aeropuerto no solo funcional, es un aeropuerto que es un símbolo del nuevo tiempo que se está viviendo en México. ¿Y cuál es ese? Oye, pues iban a hacer un desarrollo muy bonito. Sí, pues, sin duda el de Texcoco estaba padre, ¿no? Seguramente en la maqueta. Pero vas a construir un aeropuerto cuyo gasto de mantenimiento va a ser tremendo. No. Y solo porque querías desalojar un aeropuerto para convertirlo en un nuevo Santa Fe. El tema no es que lo hagan un nuevo Santa Fe. El tema es que nosotros con nuestros impuestos estábamos pagando esos proyectos. Es correcto. Como pagamos lo de la suavicrema, este monumento a la corrupción, ¿no? Como pagamos una barda en Hidalgo. Sí. Como pagamos internet de 7 millones en un vuelo internacional, Carlos. A Inglaterra, o sea, ¿no? A Europa. No, creo que... No, el vuelo creo que era a Sudamérica, según tengo entendido, en el avión presidencial, donde Peña llevaba sus... Oye, donde el baño era de mármol, Carlos. O sea, a ver, con todo respeto, ¿cuántos de los que están viendo este video tienen baño de mármol? Bueno, ¿cuántos han puesto? Dicen en mi tema. Mármol en su... No, el cabuz en el mármol. O sea, y para que tú le pagues a un grupo de privilegiados, buenos para nada, mantenidos, zánganos, corruptos, les pagues esos privilegios. Pero ¿por qué estoy pagando el Fobaproa, Carlos? La gente tal vez dice, no, es que ustedes viven del pasado. Claro que vivo del pasado, porque tengo que pagar impuestos por culpa de esos sátrapas, ¿no? ¿Y con qué cara querían regresar por esos privilegios? Lo más triste es que hubo gente que los apoyó. Y hay gente hoy, Carlos, que los sigue apoyando. O sea, aquí el tema no es un asunto de partidos, es un asunto de que el pueblo de México, y el pueblo implica a todos nosotros, no, todos, traemos una carga en la espalda, producto de malas decisiones, bueno, claro, o producto de un saqueo institucionalizado. O sea, ¿cuál es el asunto? De repente, Carlos Salinas de Gortari, no. Después viene lo de Colosio. No, el PRI se echa a Colosio. Es la verdad, seamos claros, el Estado, el PRI era el Estado. El PRI era el Estado. Se lo echa. Y después viene un señor como Cedillo, gris. Pero gris, yo soy malo para las tonalidades no, dicen, las mujeres dicen que pueden ver unas gamas de gris rata, para que me entiendas. No, entonces, con ese gris venden lo que quedaba, pero además de vender, rescatan a la banca privada. Yo no estoy en contra que rescaten a quien quieran, sí, pero no con el dinero público. No con nuestro dinero. Oye, o por lo menos si van a rescatar, que hagan un plebiscito y que nos preguntaran, ¿sí? Oye, ¿estás dispuesto a pagar los próximos 50 años con tus impuestos para que el banco no quiebre? Y esas jaladas de que la economía se iba a colapsar. No, a ver. La gran realidad es que yo no tengo por qué pagar la lana de un banquero.
Punto. Porque si yo hago un mal negocio, a mí no va a venir el banco y me va a regalar el dinero. Sí, ¿O a poco va a venir el del banco, se va a endeudar para pagar mis...? No, hombre, aquí cada quien que se rasque como pueda, ¿no? Claro. Entonces, la gran realidad es que venimos de una inercia. Pues tú me preguntas, oye, ¿cómo ves los próximos tiempos? Yo lo que veo es que nos dieron muy duro y además nos enseñaron a agradecer el tener trabajo. Agradece, no te quejes porque tienes trabajo. Gracias al gobierno se abrieron tantas plazas. Decían, ¿no? Escuché un discurso de la doctora Sheinbaum hace unos días que me parece muy importante y hay que decirlo. Antes nos decían, no, es que vengan a invertir aquí a México. A ver, ¿qué te ofrezco a ti que quieres venir a invertir a México? Te ofrezco que no vas a pagar impuestos. Oye, pero como tú vienes de fuera, te voy a regalar el terreno. Aparte. No solo te voy a regalar el terreno, te voy a pavimentar la calle, todo. Además, pues aquí la mano de obra es barata. Barata. O sea, ¿por qué nosotros nuestra mano de obra va a ser barata? Barata. Barata su concepción. ¿Por qué, Carlos? Porque tanto vale tu trabajo, como vale el mío, como vale el de ella, o el de él, o el que nos está viendo, como vale el del otro lado del mundo, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestro color de ojos. Entonces, ¿cómo nos quisieron entregar? Nos quisieron entregar como mano de obra barata. ¿Qué pasó en la frontera? Tú que conoces muy bien los temas de la zona norte, las maquiladoras, ¿sí? Y además... Oye. Salarios de hambre en las maquiladoras. Pero no solo salarios de hambre. Para que horarios de hambre también. Sí, pero eso conlleva también otro daño. Para que puedas subsistir con los precios que hay, con el costo de la vida actual, tienes que tener 2 o 3 chambas. Entonces, hay gente que tenía la necesidad de recurrir incluso a pastillas o drogas para aguantar jornadas de trabajo en condiciones deplorables. Entonces, cuando dice la doctora, sí que vengan a invertir, claro, pero con salarios dignos, ¿no? Entonces me parece muy importante. ¿Por qué? Porque pues, primero quieren aprovechar nuestro privilegio por nuestra ubicación geográfica, las empresas. Tenemos una ubicación privilegiada para los mercados del norte. Así, manito, nada más que págale bien a la gente. ¿No? Claro. Sí, y cúmpleles, dale seguro social, ¿no? Dales Infonavit, que la gente pueda tener. Los gobiernos del pasado se burlaron con el tema de la vivienda que tú decías, Carlos. ¿Quién? Dime un joven de 30 años, hoy, que haya estudiado en la escuela que quieras, en la que quieras, 30 años, que diga, puedo comprarme mi propio depa. No te dije casa, puedo comprarme mi propio depa con lo que gana trabajando. Díganme cuántos. No. Hay una crisis de ese tipo, de vivienda. ¿Pero por qué? Auspiciada por estas políticas. Claro, porque es un proceso donde un joven, Carlos, llega a buscar trabajo. No solo le pagan poco. Hay un tema del outsourcing que fue producto de los gobiernos del PAN, aunque se enojen, aunque ladren, aunque digan lo que digan. ¿Por qué? Porque la gente buscaba cómo evadir el pago de impuestos para beneficiar a un grupito y cómo evadir las responsabilidades del pago al trabajador. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que ese joven de 30 años, que tal vez ya trabajó 8, no tiene antigüedad, Carlos. No generó esa antigüedad. Y no puede ni siquiera anhelar pedir un crédito. ¿Quién le va a dar un crédito para una casa? Y si se lo llegan a dar, está condenado a estar trabajando 20 años para pagar créditos. O hasta 30, O 30. Una crisis en la que nos metieron estos cuates y todavía en la elección pasada se atrevían a decir y a pregonar que estábamos mal, que ahora sí, con Sheinbaum íbamos a convertirnos en Venezuela insultando a los hermanos venezolanos. Yo no conozco Venezuela. Yo tampoco, pero no veo la situación ahora. Yo no conozco Venezuela, pero lo que sí conozco es mi país. Y nosotros ya estuvimos peor de lo que yo he visto en las noticias sobre Venezuela. A ti tal vez no te tocó, Carlos, pero aquí en la Ciudad de México, en los 80s, habían filas enteras para que te dieran 2 bolsas de leche de la Conasupo.
Si bien te iba, no traían radioactividad. No, de verdad. Es que... ese es un tema bueno para hablar de la compra de esa leche, ¿no? Bueno, pues, entonces, ¿a qué voy? Ya pasamos momentos de crisis verdaderas. Yo me acuerdo, yo tuve conocidos, no te quiero decir amigos, porque los amigos se cuentan con los dedos, conocidos de cuando éramos muy jóvenes, que jugabas fútbol, que ibas a... No, que de repente sus papás... Cuando se viene el error, en lo que le llamaban error de diciembre, yo conocí gente que sus papás se suicidaron, de verdad. Gente que, imagínate, la noche a la mañana, que todo tu patrimonio se caiga, se colapse, no valga nada. Por una decisión, fíjate, por el error de un sujeto como Zedillo. Zedillo, de verdad... Yo no sé cómo no ha sido llevado a juicio Zedillo. Y como te digo, Zedillo te podría hablar de muchos más. Pero bueno, en nuestro país, pues que llegó Fox y se olvidaron de lo que había hecho Zedillo porque había una efervescencia. Sí. Y Fox terminó siendo pues lo que ya sabemos. Otro traidor a la democracia y al pueblo de México, ¿no? Porque nos vendió gato por liebre. Bueno, Fox terminó siendo socio de una empresa dedicada a la comercialización de productos hechos con cannabis, con mota, con mois. Entonces imagínate que un presidente que tiene acceso a toda la información de seguridad nacional, de repente salga, no, sabía dónde conseguirla a buen precio, ¿qué? O sea, esas son las cosas, y yo no me voy a poner a cuestionar si está bien o está mal el uso lúdico de alguna cuestión. Yo lo que estoy cuestionando es la falta de moral. No tienen estatura moral esos personajes para hoy cuestionar otras cosas. Y el tema de que alguien nos defienda porque les paguen, por lo que sea, es otra cuestión. Y también hay veces que nos olvidamos y no valoramos el esfuerzo que han hecho quienes nos antecedieron. Rápidamente te lo planteo, Carlos. A veces tenemos que ser muy justos no solo con el presente, sino también con el pasado. Nuestros padres vivieron momentos críticos, producto de gobiernos que golpearon la economía de nuestras familias. ¿Cómo vas a estar apoyando a los grupos políticos que pisotearon a tus padres, a tus abuelos? Así es. O sea, lo del 68, yo no vivía en el 68, pero tengo dentro de mi familia gente que vivió lo del 68. ¿Cómo vas a estar apoyando a quien masacró a estudiantes? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Bueno, eso no es que tengamos falta de memoria. Eso es un agravio para nuestros antepasados. Claro, no, y luego no solamente continuaron los agravios, los calificaron incluso a los jóvenes de ninis. El que te diga nini, mira, el que te diga, no, ahí yo tengo un punto de vista, el que te diga nini, el tema es... Pero es que no generaban las oportunidades. Ese es el asunto. Intentaron privatizar la educación, compa. Y todavía califican a los jóvenes que se quedan sin empleo y sin educación por falta de espacios como ninis. Sí, bueno, no es que un día me levanto y no quiero ir a la escuela ni quiero trabajar. A lo que voy, el agravio para mí más fuerte es lo que le hicieron en efecto, Carlos. Claro. La falta, eso más allá de que les dijeran ninis o no, lo de ninis ya era la cereza del pastel para adornar el daño que le habían hecho a una generación completa, bueno, no a una generación, a varias generaciones. Entonces, ahorita vemos mucha gente que de verdad es lamentable, Carlos, se prestó al ataque. Mira, yo conozco un señor, te lo comentaba fuera del aire, se llama Juan Ríos. Entonces fuimos a comer y me dijo, estábamos en la plática, ¿no? Es que esas pláticas de sobremesa. Ajá. Y más a la gente que le gusta hablar de política. Y me dice, mire, el presidente López Obrador engaña a sus oponentes con la verdad. La verdad estaba muy elaborado el comentario en ese momento para mí. Yo dije, ¿a qué se refiere este señor? Pasó tiempo y estaba presentando en una conferencia matutina el presidente López Obrador las encuestas.
y una aceptación del 70 y tantos % que reconocían incluso los medios que lo atacaban. Y me mandó un mensaje y me dice, ahí está lo que le decía. Los engaña con la verdad. No se dieron cuenta los opositores a él que el presidente, a pesar de la campaña que fue tremenda, con mucha lana, con muchos medios, no le quitaron ni una sola pluma. Creo que si hay un daño a su imagen provocada por las mentiras que se estuvieron diciendo de manera recurrente. Creo también que es lamentable. Una cosa es libertad de expresión, Carlos. Claro. Pero el que haya esta señora Xóchitl, y te lo digo con toda claridad, con toda honestidad, y sin importar el costo que ello conlleve. Nadie tiene derecho de meter un dron a la casa de otra persona. Lo que hizo Xóchitl de meter un dron, fíjate, a la casa... Imagínate que tú estás bañando, te llega un Xóchitl dron. No, nadie tiene derecho a invadir tu privacidad. Si fueras un empleado de gobierno, ok, hay formas, pues para saber, pues, de acuerdo a tu declaración patrimonial. Claro, hay mecanismos ya. Pero que la señora Xóchitl haya metido un dron en el extranjero a una casa rentada del hijo de uno de los hijos del presidente López Obrador, se me hizo no solo un exceso, se me hizo un delito. Yo no sé por qué se toleró ciertas cosas que no eran libertad de expresión. O sea, yo estoy a favor de la libertad de expresión. La tengo que defender y la voy a defender siempre. Sería un contrasentido. Pero una cosa es libertad de expresión y la otra es que yo te difame. Si yo agarro acá y te digo, oye, tú eres narco. ¿Y las pruebas? ¿Y las pruebas? Ah, no. Pues fíjate que, pues dice, ahí me dijeron, no, hay una fuente anónima que me dice que eres narco. Te tengo mi fuente anónima, ¿no? Con Anabel Hernández. No, tengo mi fuente que eres narco. No, eso es algo tan delicado como el asunto de que una campaña así, venga desde donde venga, la pague quien pague. Yo lo que sí creo es que a los legisladores les ha faltado, y eso voy a ser muy claro, una cosa es que se permita que todos los medios de comunicación difundan lo que quieran. Claro, están en su libertad. Nada más que hay países donde si te atreves a hacer una afirmación, tienes que demostrar esa afirmación en tribunales. Entonces, yo no estoy de acuerdo, estimado Carlos, te lo digo a ti. Uno, que se metan con la familia de la gente. Si tienen una bronca, que sea contigo, punto. No. Ahora, se meten con los hijos sin importar la edad que tenga un hijo. Un hijo puede tener 2 años, puede tener 30, 50 años, pero siempre va a seguir siendo tu hijo, es tu familia, es tu entorno. Y que se metan con un menor de edad, no. Es un agraviante. Ahora, tú vas a decir, yo no conozco a ninguno de los hijos del presidente, no tendría por qué conocerlos. ¿Sí me explico? Entonces tú tal vez vas a decir, oye, no, es que, ¿por qué que cada uno se defiende? Ya son mayores de edad, 2 de ellos o 3 de ellos, ¿no? Pues... sí, aquí nada más hay un detallito. Es un tema también de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque la familia de un mandatario, de un presidente, debe de ser cuidada y respetada. Si no se le vulnera al mandatario, o en este caso, a quien está al frente de un país. Y esto debe aplicar para todos. Lo que no entienden es que pasan una línea. No es que nos falten, que nos digan un apodo. Ese tema te pueden decir, oye, sí. Te pueden recordar, te la pueden refrescar, está bien, ¿no? Ya que te hagan un señalamiento de narco. Entonces sí tiene mucha implicación. Te voy a decir por qué. Porque hay medios de comunicación, Carlos, que han apoyado abiertamente al presidente López Obrador desde siempre. Pero déjame pasar o dejar a un lado los medios. Hay gente que ha estado en la calle durante décadas apoyándolo. No es justo para ellos que sin sustento alguno lo señalen de narcotraficante. Eso sí es un agravio. Entonces, pues ni modo. ¿Cuál es el camino a seguir? Nos tenemos que aguantar. A mí si alguien acá agarra y me dice, oye, tú eres narco, pues yo lo que voy al otro día voy y lo demando. No. Oye, que no crees tú que eso no es libertad de expresión. No, eso no es libertad de expresión. Si tienes tú la prueba, entonces es otra cosa. Genaro García Luna,
¿Por qué está preso en Estados Unidos? Bueno, hay acusaciones, hay testigos, hay pruebas, ¿no? Pues ya fue procesado. Ya tiene sentencia. En una Bueno, corte, le falta la sentencia, pues ¿no? ya fue procesado en una corte. Ya un jurado dijo, oye, tú eres culpable. Vieron las pruebas. Sí. ¿No? Ah, bueno, es una cosa. Si al señor tú agarras y lo señalas por lo que dice un jurado, es una cosa. No. Pero que de repente, digamos... Entonces creo que esta campaña lo que buscó fue mermar la confianza de la gente en el presidente de México. ¿De dónde venga la campaña? Pues bueno, pues la gente es muy inteligente. Ya están identificados aparte. Sí. Ahora, creo que no está de más, Carlos, decirlo, fue un agravio y nos debe de indignar. Ahora, yo lo que he visto, y te lo voy a decir, la doctora Claudia Sheinbaum, yo creo que no debe de permitir faltas de respeto. No. Y creo que ahí hay un tema donde las mujeres, y quiero hablar de manera específica, las mujeres, independientemente de todos los que tienen una conciencia ideológica, deben de hacer un verdadero escudo para enfrentar esos ataques miserables de algunos malnacidos. Hay una persona en específica que la ofendió muchísimo. Hay una persona en específico que le estuvo faltando al respeto de manera recurrente. Es un malnacido. Un sujeto que ahora le ofrece abrirle las puertas de su casa. Allá anda rogándole, ¿no? No, que es vaya un miserable. Y te voy a decir por qué es un miserable. Porque ofender no es un tema que ofendas a alguien o cuestiones a alguien, que cuestiones a alguien por un tema de política. Que digas, oiga, yo no estoy de acuerdo en su decisión, de tal cosa, es una cosa. Otra que digas, te odio, promoviendo el odio hacia una mujer, promoviendo el odio. Lo dijo públicamente, yo la odio. Lo dijo. Sí. Lo dijo. El día de la elección, precisamente, con todos derrotados, aparentemente sorprendidos, ¿no? De la derrota aplastante, ¿no? Ellos creían, fíjate, en su burbujita en la que viven, en que Xochitl iba a ganar. Y salieron a las 6:30 de la tarde, creo, a decir los prianistas que habían ganado Veracruz, que habían ganado Yucatán, que habían ganado la presidencia de la República, la Ciudad de México, y responsablemente salieron a echar las campanas al vuelo y cantar victoria, engañando hasta el último minuto de la elección, una vez cerradas las casillas, sí, al pueblo de México, cuando no era verdad, compadre. Y continúan hasta el día de hoy oponiéndose a la decisión que tomó el pueblo de apoyar el Plan C, que es la reforma al Poder Judicial, y haberle dado la mayoría en las dos cámaras a este proyecto de la Cuarta Transformación, Morena y aliados. Pero no obstante, con que ya están aplastados, derrotados, exhibidos, y ¿cómo se le podría calificar? Disminuidos a su más mínima expresión, tanto el PRI y el PAN, y no se diga el PRD que ya desapareció. Hoy, al día que estamos grabando este podcast, revelan en la conferencia del presidente López Obrador que continúan los ataques, no sabría decir si del extranjero o auspiciados por poderes fácticos aquí en México, a través de Team Golden, ¿no? Amenazando con que hay más investigaciones, tratando de relacionar al presidente con la misma narrativa, ¿no?, del narcopresidente. Y no solo eso, dándole un ultimátum de tiempo para aclarar unos cuestionamientos. O sea, continúan. O sea, no dan señas. Por eso me gustaría ir a la siguiente pregunta. No dan señas, Jacobo, de que esto se haya terminado, de que por parte de la oposición y los medios que lo apoyan haya sucedido una reflexión de entender que está mal en ellos para cambiarlo, sino que con esto reflejan que esto va a continuar. Por eso es importante la pregunta que te voy a hacer, como creador de contenido para las redes sociales, como periodista independiente, como comunicador alternativo, ¿qué futuro le ves tú a tu trabajo, al trabajo de mío, de Celsin, de las redes sociales, ante un panorama que ya se ve que van a continuar todos los días chingue y chingue? Bueno, yo creo que lo primero, Carlos, es que en la elección la gente dijo así, lo que puso ahí en la boleta fue: no queremos volver al pasado. O sea,
el presente puede tener algunos detalles, todo es perfectible, ¿no? Pero no queremos regresar a ese pasado. De vergüenza. Ese pasado que nos afectó tanto. Sí. ¿Qué cosas se podrían mejorar? ¿No? Yo creo que una de ellas es, por ejemplo, te decía, ¿no? Que un medio que difame así, con descaro, ya estos descarados, ¿no? Pues debería de revisarse su concesión. Es mi punto de vista. Pero bueno, ¿qué va a pasar con los medios tradicionales? Lo mismo vale la opinión del que nos está viendo y está poniendo un comentario aquí abajo que la tuya o la mía. Es lo primero que hay que entender. No, hay que pasar ese tema. Todos somos iguales. ¿Cuál es el futuro? Es ese. El primero, respetar que lo que está opinando esa persona que está en las redes sociales es muy valioso. Eso es básico. Eso era algo por lo que luchamos desde siempre. Antes hablaban en la radio, ¿cómo les decías que no? No había forma de interactuar. El de la tele estaba hablendo ese señor, ¿cómo? Oye, yo no coincido contigo, ¿cómo le decías que no? No, la única forma era cambiar de estación, ahora, pero a la que seguía era igual. Era igual. Y eso no ha cambiado mucho, pero a lo que voy es, hay que retroalimentarnos respetando a la audiencia. Es la primera. Y la segunda, ¿qué va a pasar con los medios alternativos? Lamentablemente, estamos con resorteras frente a estructuras muy grandes. Antes los medios en internet, pues todos eran alternativos. Ya de repente los grandes corporativos ya están acá adentro, ¿no? ¿Sí? Y se disfrazan y lo hacen muy bien, ¿no? Correcto. Pero además son cuates del que maneja el algoritmo, ¿no? Porque de repente te aparece cada sujeto que tú dices, ¿de dónde? ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál es el futuro, Carlos? El futuro va a ser comunicar diciendo la verdad. Ese es el futuro. Y la audiencia te va a castigar cada vez que mientes. Y te va a castigar porque la gente sabe que si le da un like, si le pone un corazoncito a esto que está haciendo, te ayuda de una forma u otra. Si lo comparten, si lo agarran y lo mandan. Yo te voy a decir con toda claridad, en nuestro espacio, por ejemplo, no monetizamos la transmisión. Hacemos una transmisión de las 6, estamos hablando 5 horas por lo menos diarias, de lunes a viernes. Nosotros no la monetizamos por un motivo. Nos dimos cuenta que si le pegábamos esa cosita para monetizar la transmisión, de repente estaba la parte más buena de la transmisión y ¡plin! Le salió un anuncio. No. Entonces, ese es el respeto a nuestra audiencia. ¿Tiene un costo? Claro que tiene un costo. ¿Por qué? Porque los medios entonces sobrevivimos, los medios alternativos sobrevivimos de que en Facebook las estrellitas, de que en el YouTube los superchats, en TikTok creo que te ponen hasta leones o tigres, flores, no sé, flores. Sí. ¿No? Bueno, pero bueno, la gente busca ser recíproca con ese esfuerzo. Ayudar, ¿no? Sí, de esa forma. Ahora, hay quienes como tú, con mucho talento, han hecho espacios que nos permiten vislumbrar que en los próximos años pues vamos a tener también canales muy serios para informarnos y no depender de estructuras con mucho recurso, con muchas antenas, con mucho equipo para hacer las transmisiones. Mira, la gente tal vez no se pone a meditarlo, pero sacar una transmisión en vivo, pues dicen, no, oye, es nada más que vayas y pongas tu teléfono. Ya. No, primero, pues sí, el teléfono debe ser un buen teléfono. 2, debes de tener internet. 3, debes de tener un equipo de audio para que la gente pueda recibir un buen micrófono. Todo ello implica gasto y necesitas tener una persona que esté por lo menos ahí, ¿no? Sí. Y esa persona, cómo llega al lugar y cómo se traslada. Entonces viene todo un tema. Ahora, lo importante que va a ser que estos nuevos medios no agarren los vicios de los viejos medios. Hay que cuidarse de eso. Es que es tentativo siempre, ¿eh? Pero al final, Carlos, te voy a compartir algo que me dijo una persona cuando nosotros empezamos las transmisiones. Hemos tenido la fortuna que dentro de nuestra audiencia hay muchas mujeres y hombres que viven en Estados Unidos o en Canadá. Nuestra audiencia hay de todos lados, de verdad, desde de Chiapas, de Campeche, de Monterrey, de Guadalajara,
de Puebla, de la Ciudad de México, pero también de Chicago, de Nueva York, o sea, bueno, paisanos nuestros que viven allá. Sí. Y hubo uno que me llamó y me dijo, mire, así como hoy los apoyamos miles de personas, el día que ustedes pierden el rumbo, también los vamos a cuestionar, esas miles de personas. Hay mucha gente que el obradorismo apoyó, que salió a la calle a defender, y que fueron ingratos o ingratas, y que quisieron faltarle al respeto, no al líder del movimiento, sino a esa gente. Ahí está la consecuencia. Ahí está. Hoy sus medios están con una audiencia muy baja. Y no importa si hoy nos ven acá 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, el número de gente que sea. Pero es preferible, Carlos, que esa congruencia sea constante. No, a que a cambio de esos números se presten a otras cosas. Definitivamente, comparto contigo, hay que cuidar mucho estos espacios, hay que cuidar mucho pues continuar, ¿no? El rumbo, mantener el rumbo que la misma audiencia nos ha marcado, ¿no? Que es el continuar apoyando al proyecto de la Cuarta Transformación, que ha demostrado con creces, con números, que es lo que le hace falta al país y punto. Pero yo creo que más allá de apoyar un proyecto político, es apoyar a un país. Porque no, bueno, es que se define en eso. Sí, te voy a decir cómo lo veo. Y yo creo que más allá de una administración que está por concluir en cuanto a tiempo, sí, yo creo que lo que nos han enseñado en estos años es que sí es posible revertir la condición en la que se encontraba nuestro país. Claro. Esto de ganarle terreno al dólar, de ganarle 2, 3, 4 pesos al dólar. Mira, Carlos, es importante decirlo, eso nunca se había registrado. No, todo era hacia arriba. El dólar ganándole terreno al peso, y ahora por primera vez en la historia es al revés. Es al revés. Es al revés. O sea, eso no hay que ser un gran economista para darse cuenta de que algo anda bien por ahí. Yo por eso te decía que no es un tema de que se trate de que si apoyas o no apoyas. Yo he escuchado gente que se dice que es obradorista, ¿no? Que son más obradoristas que el propio presidente López Obrador, y que llamaron a votar por Movimiento Ciudadano. Yo conozco gente que se dicen obradoristas y que ante las decisiones empezaron a cuestionar al propio López Obrador. Entonces, yo no creo que sea un tema de que si digamos si somos o no somos obradoristas, si somos o no somos afines a un movimiento. Yo creo que en los hechos hay que demostrar que nuestra afinidad es con el país. O sea, y mientras el presidente se aventó el tiro, porque eso es lo que no se le reconoce. Mira, la fácil que tenía López Obrador en el 18, ¿sabes cuál era? Recibir a todos los medios. Decirle, oye, ¿tú a qué te dedicas? Haces, tienes, no sé, vas a construir una pista, ¿no? Un medio de comunicación. Oye, ¿cuánto debes de impuestos? Yo aquí, no te preocupes, hermanito. Sí, negociar como le hacían antes. Como era antes. Esa era la fácil. Y se lo lleva tranquilo. Ahorita todos los medios dirían... el mejor gobierno de la historia. Bueno, no. Sí. Esa era la fácil. Pero nos costaba mucho como país. Nos costaba a los contribuyentes. Entonces se fue por la más difícil y los terminó exhibiendo. Porque a pesar de que soltaron toda la artillería, no pudieron. Yo fui al Zócalo cuando fue, bueno, no al Zócalo como tal, pero sí recorrí cuando fue la marcha, la última de la Marea Rosa. Ese día me quedó muy en claro algo. Se estaba enfrentando el grupo de la Marea Rosa contra un ajedrecista. En Tlalpan, para la gente que no es de la Ciudad de México, Tlalpan es una de las vías, una vía grande que comunica hacia prácticamente, te está llevando casi hasta el Zócalo, por así decirlo, ¿no? No tendrás que dar una vuelta, pero prácticamente. Ahí llegué a hacer una transmisión. Eran una fila tremenda de camiones del acarreo que había hecho el grupo de Xochitl. Pero no solo eran los camiones. Cada camión decía, por ejemplo, Xochimilco. Camión número 57, estoy dando números, pero ahí está la transmisión. Y abajo decía el nombre del mapache.
El que los llevaba. El que los llevaba, del mapache. Sí, el que ¿Qué les paga. hicieron? No, sí, ¿qué hicieron? 1 o 2 semanas antes de la elección. Enseñaron su movilización. No, enseñaron. Y te voy a decir algo que pasó. Quienes les creyeron que iban a ganar, decían que iban a ganar la Ciudad de México. Aquí, en la Ciudad de México, es donde el bombardeo de las estaciones de radio fue tremenda. Y sigue. Y te voy a decir algo que yo tengo un reclamo, y te lo voy a decir, ahí sí, perdóname, pero tengo un reclamo. Dejaron solo en la defensa a López Obrador. Muy pocos lo defendieron, muy pocos. El presidente en las mañanas se defendía, pero ¿dónde quedaron los regidores, los diputados locales, los alcaldes? Bueno, presidentas municipales, pues, los gobernadores, las gobernadoras. ¿Dónde quedaron los del movimiento, los senadores y las senadoras? Hay casos muy particulares donde vimos una defensa de a de veras, que en las tribunas subían y defendían el proyecto. Como Noroña, Cravioto. Varios, mujeres también muy valiosas que subieron a la tribuna y defendieron. Pero hubo una bola de oportunistas que llegaron sin tenerle agradecimiento ni gratitud a López Obrador. Y los que llegaron y los que llegan hoy, en gran medida es gracias a eso que logró el presidente López Obrador. No. Es indudable. Definitivamente. Y te voy a decir algo que es muy importante. Hay quienes tienen una luz propia, como la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero creo que es importante que también los regidores que van a asumir ahora pronto, los diputados locales, los diputados federales, los senadores, los y las, tengan presente algo, que si ellos hubieran estado en el partido de enfrente, tal vez hoy no tuvieran esa diputación. No, definitivamente. ¿Por qué? Porque eso fue producto del respaldo de la gente. Yo vi cómo la gente salió a refrendar su compromiso, no solo con López Obrador, sino a decir la confianza en la doctora. Carlos, me tocó en campaña ir a recorrer varios estados, haciendo sondeos. En Nuevo León, es increíble lo que sucedió. La gente de la calle Nuevo León apoyando a la doctora Sheinbaum. Y ahí están los resultados. Ahí están, Morena ganó en Nuevo León. O sea, Nuevo León. El Senado lo gana Waldo. Waldo gana, o sea, Waldo Morena gana. Morena, sí. Gana Morena. Segundo lugar, pero de panzazo, Colosio. Morena le ganó a Colosio en Nuevo León. De hecho, entra por minoría, pierde. Sí, pierde, pues perdió. De todas formas, iba a entrar como pluri. Pero sí. Entró. O sea, a ver, ¿a qué voy? Al presidente la gente le agradeció el respaldo con el tema de los programas sociales. ¿Y tú por quién ibas a votar? ¿Por un partido que te da o por un partido que te quita? Ese es el tema. Entonces, los de antes nos quitaban. Bueno, y nos dejaron ahí más allá de que les da, Jacobo, les cambió la vida. El presidente, bueno, el gobierno del presidente López Obrador con esta política humanista le cambió la vida a las familias de México. Hoy, por ejemplo, ya tienes a abuelitos que ya no se sienten una carga en la familia. Una mamá que tiene, una madre soltera, por ejemplo, que tiene la oportunidad de salir adelante sola con su hijo a través de una beca y del programa para apoyo a madres solteras. Eso es cambiarte la vida. Y no es un programa social. Son derechos constitucionales que ya se tienen hoy en día, que son para todos, ¿eh? Incluso los preanistas también los aprovechan. Pero te tengo una mala noticia. Derechos, se escucha muy bonito eso, derechos constitucionales, sí. Pero la única forma para que sigan siendo derechos constitucionales es que se tenga una mayoría del pueblo en las cámaras que lo defiendan. Por eso cuando dice la presidenta, nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hay que cuidar el legado. Es que necesitamos tener a las y los diputados y a los senadores defendiendo eso. Porque si llega un grupo mayoritario que diga, se acabaron los programas sociales, por mucho que estén en la Constitución, viene una reforma y adiós. Y esa va para la gente, ¿no?, que está escuchando este podcast. Hay que mantener, hay que cuidar este legado precisamente que hay que vigilar que quienes llegan, Carlos, cumplan con el compromiso. Que sean garantes. Que sean garantes. Porque mira, a mí no me importa si alguien es cantante, stripper, Sergio Mayer. Que a la hora de votar, voten representando al pueblo. Sería una alta traición. Aquí ya el asunto no es que sean chapulines, y más los que llegaron de pluris. Deben de tener un compromiso verdadero con esto que se viene. Esto del plan C es muy rápidamente, si me lo permites. Adelante. Creo que es muy importante decirlo.
El tema de la delincuencia, claro que nos preocupa a todos, Carlos, ¿no? Pero hay mucho bandido, gracias a que los jueces son corruptos, a que los magistrados son unas fichitas, hoy más que nunca. Ahora resulta que Norma Piña ya quiere dialogar con la presidenta, nuestra presidenta electa. Y con ¿no? Andrés Manuel. Ya no que tenía mucho aplomo, mucho poder para quedarse sentada ofendiendo a López Obrador en un evento. En Querétaro. ¿Dónde quedaron esos que pensaron que su poder iba a ser eterno? Yo creo que lo que están sintiendo es que ya el pueblo ya los observó. Es que ven al pueblo como humo, no creen que el pueblo en realidad se puede representar a sí mismo a través de las urnas. Dicen que el pueblo es un ente imaginario del populismo. Pues ya se los demostramos que no el 2 de junio. Pues este tal vez nos ven, pero yo creo que hay una visión de ciertos grupos privilegiados. Y esto es muy sencillo, mira. Si para que tú tengas un trabajo, yo te ayudo a que tengas el trabajo. Por ejemplo, que eres de atención al cliente en una empresa de telefonía. Y yo soy el que te consigo el lugar de trabajo. ¿Tú a quién te debes? ¿A la gente o a mí? A la gente, yo creo. Otra vez. Si yo te consigo el trabajo, ¿a quién te debes? O sea, al que te consigue la chamba, ¿no? Al que te consiguió la chamba. Entonces, cuando yo te hable, me vas a decir, bueno, hasta me vas a decir, hola, qué gusto en saludarte. No, compadre, compadrito. Cuando llegue una señora a querer que tú le resuelvas algo, pues no, esa señora ni fu ni fa, es del pueblo, ¿no? Es lo mismo con el tema de los magistrados y de los ministros y de los que forman. Son parte de una élite que fueron puestos ahí para ser los guardaespaldas de los intereses de ciertos grupos de privilegio. Punto. Pero cuando hablamos de grupos de privilegio, nos referimos a que los verdaderos zampones, los verdaderos capos, estaban en los gobiernos. Yo creo que los verdaderos capos, no son los que andan ahí en trocas. Son los que estuvieron en el poder en nuestro país, los que llevaron a García Luna a Los Pinos. Ellos, los de arriba, los de hasta arriba, esos grupos políticos que encontraron muchos mecanismos para saquear, para llevarse dinero, por la buena, entrecomillado, subiéndonos impuestos, o por la mala, con actos delictivos, y protegidos y resguardados por un poder judicial muy corrupto. Muchos bandidos que deberían de estar en la cárcel, empezando por políticos corruptos, hoy gozan de impunidad gracias a esos jueces. Cuando hablamos de muchos casos, Carlos, que hoy nos enteramos, hay incluso espacios en redes sociales donde entrevistan a delincuentes o a gente que presuntamente son delincuentes. Nos damos cuenta cómo hay historias de terror donde la gente ha sido injustamente detenida solo por no contar con el privilegio de tener un buen abogado o de tener un cuate en el Poder Judicial que se la salve, ¿no? Hay casos de terror, Carlos. Sí. Y entonces los verdaderos zampones andan paseándose por el mundo con nuestro dinero. Y esto no es menor, ¿eh? Si alguien critica esto, pues lo estás criticando, lo digo con todo respeto, desde la Roma, mientras el bandido anda en... ¿Qué te gusta? En Roma, Italia. No, de verdad. O en Venecia. ¿A qué voy? No, o le dan las visas doradas estas en España, ¿no? Imagínate. Yo creo que una de las partes donde el presidente de México en estos días dijo, ¿dónde están los expresidentes de México? En Madrid. Se refirió a 3 de ellos, porque allá andan... Calderón, Peña y Salinas. Sí. Y yo creo que... una disculpa a la gente allá en España, ¿no? Imagínate. No. Bueno. Y cuando preguntó, ¿y dónde ganó Xóchitl? Ganó en Madrid. Yo creo que ahí les dio en la Madrid el presidente, porque dejó muy en claro ahí está. Algo. ¿Desde dónde hablan? Y yo te voy a decir, pero yo creo que Xóchitl, fíjate, no se dieron cuenta de algo. Te lo voy a decir con toda claridad. Quien aspire a gobernar nuestro país
debe de tener una cola muy chiquita. El hecho de que tengas a un hermano o hermana en un proceso por el tema de secuestro no es cosa menor. Ya pasó la elección, ya pasó. Pero qué bueno que en nuestro país hoy tengamos la posibilidad de voltear y ver y decir, qué bueno que la decisión que tomó mayoritariamente la gente, quítale el término pueblo porque los de clase media pues no se sienten pueblo, ¿no? Digo, no, fue la mejor. Pero el voto de la gente, de los de lana, Carlos, de los de la clase media, estuvo con Claudia Sheinbaum. Sí, o sea, ahí están los entonces, hechos, ¿sí? Ahora no hay que ellos anden de que, ay, que es la presidenta de los pobres, pero a mí lo que me da gusto es que la agenda del gobierno tiene como prioridad esas clases desprotegidas, pero a la par no nos subieron los impuestos a quienes nacimos en el privilegio, porque tú y el que nos está viendo acá nació en el privilegio, porque tú y yo y el que está viendo esto no están en la situación que están miles y miles de familias que tal vez solo comen una vez al día y que gracias a estos programas sociales tienen acceso a algo que les permite salir de una situación de pobreza extrema. Tal vez tú y yo no lo entenderemos, porque tal vez el que está viendo, tal vez nunca han dado con el estómago vacío, tal vez tú sí en alguna ocasión, tal vez yo sí en muchas ocasiones, no lo sé, pero a lo que voy es esto. Ese dinero sí se lo llevaban a Andorra, ese dinero sí se lo llevaban en yates, en a vuelos, Miami. Miami, a departamentos. Ahí hay muchas inversiones de mexicanos. Oye, entonces creo que es un acto de justicia. Y te voy a decir lo que más me gusta a mí. Porque yo no me considero ni de la clase baja, menos de la clase alta, ni de la clase media. Yo creo que estamos en un punto donde todos tenemos que trabajar para subsistir, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. Y yo te voy a decir lo que yo siento en esto. Siento que es muy afortunado que llevemos 5 años en nuestro país sin que nos hayan aumentado un solo impuesto. Ahora, ¿cuál es el reto? Que se bajen. Manejarlos. Ahora, digo, si podemos pedir cuál es nuestro anhelo, que en los próximos años se pueda lograr reducir. Ya se logró en la frontera. Yo con ganas de verdad, tú dices, oye, la frontera les bajaron el IVA, ¿no? Y yo sé que a veces se olvida, y a veces ya como pasó el tiempo, ya no lo agradecemos. Pero la realidad es que hay que anhelar eso. Sí. Así como logró López Obrador bajar el impuesto en la frontera, yo diría en un futuro, ¿por qué no? Pues ya agranden tantito la frontera y vámonos. Bajen la frontera. Y poco a poco. Eso es a lo que nos permite soñar hoy. Cuando estamos viendo que nuestra moneda gana terreno, cuando sabemos que nuestra economía tiene estabilidad y cuando sabemos que quien va a tomar las riendas del país no es una improvisada. Eso es una gran ventaja. Yo que he visto las incorporaciones del gabinete, yo estoy gratamente sorprendido. Por ejemplo, el hecho de que lleve a Rosa Isela a gobernación, a mí se me hace un excelente nombramiento. ¿Por qué? Porque es una mujer, pero además es una mujer que conoce el tema de la seguridad. Y que entonces podemos esperar, fíjate lo que hace la doctora. Se lleva a una persona de su confianza, que es Omar García Harfuch, y se lleva a una persona que ya trae la experiencia, que también es de su confianza, en el tema de seguridad. Entonces los va a complementar a los dos, ¿no? Claro. Ahora, ¿quién lleva la coordinación del gabinete de seguridad? Pues la secretaria de Gobernación. Entonces vamos a ver, en el tema de seguridad yo creo que se vienen cosas importantes e interesantes. Ahora, en los otros nombramientos que ha hecho, a mí me parece las incorporaciones que hace la doctora, el secretario de Salud, por ejemplo, de lujo. Sí. De lujo, o sea, y a mí en lo particular nos va a costar mucho aprendernos el apellido, ¿no? Sí, está muy complicado el apellido. Pero es un señor cuya trayectoria lo avala. Y ya la pandemia nos enseñó la importancia de un experto, de alguien profesional ahí. Que falta gente en su gabinete que podrían estar, claro que sí. A ver, alguien podría decir que hace falta que esté Adán o que esté Noroña, por ejemplo, en el gabinete. Habrá quien diga que no. Pero yo te voy a decir lo que he visto de este gabinete. De verdad, supera por mucho cualquier expectativa que se tuviera. Es un gabinete que está diseñado para enfrentar los retos del futuro.
Se llevan a un joven que está haciendo bien su trabajo en la Secretaría del Trabajo, Amarat. Oye, continúa, ¿para qué te muevo? Está bien, va la cosa bien. No, que hay retos claro. Ahí se refleja la continuidad con cambio. Sí. Es el claro ejemplo, una transición tersa. La actual secretaria de Gobernación, pues se va a Morena. Muy probablemente, muy ¿no? probablemente. Va a ser presidenta del partido. Y está bien. Y es un atino, yo creo, si llegara. Luisa María, claro. Muy bien. Claro. ¿Y por qué? Porque conocen la base. Yo me acuerdo cuando ella recién había tomado las riendas de gobernación, llegó el presidente a Chiapas y yo tuve la oportunidad de hacerle una pregunta al presidente y ahí abordé el tema porque la estaban atacando a Luisa María, pero el ataque misógino, o sea, la verdad es que yo no entiendo cómo... ¿Porque era mujer o porque era muy joven? ¿No? ¿Eso qué? Ahora, creo que en gobernación, espero que nadie se enoje, en gobernación, en este sexenio que está por concluir, se perdió tiempo muy valioso al inicio de la administración, porque parecía más una oficina de relaciones públicas que Bucareli, que la Secretaría de Gobernación. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que la ministra Olga Sánchez, que se merece todo nuestro respeto, ¿no? Sí, el tema de la Secretaría de Gobernación, o en ese momento la situación y las condiciones que se presentaron, dejó mucho que desear en el papel de la Secretaría de Gobernación. Es mi punto de vista. Pero creo que también siente un precedente importante. Por ser la primera. Porque fue la primera. Y también no la podemos juzgar de forma tan ruda, ¿no? Porque era un momento de una transición de un régimen a otro, ¿no? Entonces, creo que se logró en su momento un objetivo de que el país estuviera con un diálogo con todas las fuerzas, pero que derivó, desde luego, en que algunos grupos políticos no entendieran que una cosa era la apertura del diálogo y la otra es que el gobierno fuera débil. López Obrador, la fortaleza que tiene, y su gobierno, la fortaleza que tuvo o que sigue teniendo hasta el último día, es que nunca se divorció del pueblo, que tuvo el respaldo del pueblo, de los sectores que estuvieron luchando por él. Carlos, no importa lo que tú o yo digamos, no importa lo que tú o yo dejemos de decir, hay millones de personas afuera luchando por convicción para impedir que ese régimen de saqueo, de sangre, de narcotráfico y que tanto nos ha costado regrese a nuestro país. Esa es una realidad. Es correcto, mi querido Jacobo. Pues ya se nos fue más de una hora de plática. La verdad es que se nos queda corto el tiempo. Pues te vamos a cobrar doble. Para hablar te vas a pasar la factura doble. Y no. Estás viendo que apenas. Pues te agradezco muchísimo, Jacobo. Oye, como este español que hace, que llega ahí a los restaurantes. ¿Cómo se llama este? ¿Quién sabe cómo se llama? Que come y hasta manda facturas, dicen, ¿no? Oye, compadre, pues te agradezco mucho esta hora y 15 minutos casi de plática. La verdad es que nos quedamos cortos de tiempo porque de verdad lo que hay que hablar es muchísimo. Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos estelares, tiempos de mucha información que hay que hablarla, hay que transmitírsela al pueblo, pero que pues desgraciadamente las plataformas que tenemos no nos dan para tanto. Yo espero que dejemos esto no con punto y final, sino como una pausa para que regreses otro día a platicar, porque siguen sucediendo cosas, sigue dando de qué hablar la oposición, la presidenta electa, ya está la conformación de su gabinete, faltan secretarías, quedan pendientes, ¿no? Queda pendiente Pemex, queda pendiente CFE, Defensa, Marina, Guardia Nacional. Comunicación social, la vocería, la secretaría particular también de la presidencia y pequeña, ¿no? Ya el gabinete ya está, faltan unos cuantos. Entonces va a seguir dando de qué hablar esto, la oposición no se calla, no tiene intención de callarse, no se les nota que ya hayan pasado por un ejercicio de autorreflexión ante el avasallador triunfo de la Cuarta Transformación ante Xóchitl. Entonces vamos a seguir platicando, compadre. Tienes el micrófono abierto cuando vengas a la Ciudad de México o cuando andemos nosotros allá en tu tierras chapanecas, ahí en la selva, nos aventamos otro podcast. No, sería un privilegio. Fíjate, nada más decirte, Carlos, para mí fue un privilegio
porque de verdad, cuando te veo a tu papá en ti, ¿no? Un hombre de lucha, un hombre que dio su vida por esto y que debe ser motivo de orgullo. Mira, estás emprendiendo un camino tanto en lo personal como en lo profesional que no es fácil, ¿no? De verdad, a veces la gente no sabe lo que sufrimos o lo que vivimos para estar al frente del micrófono. Y la gente que apoya este esfuerzo que tú haces está apoyando a un periodismo que no tiene cadenas o que no tiene compromisos con ciertos grupos que tanto lastimaron. De ahí que cuando tú lo requieras, para mí es un privilegio poder humildemente estar aquí acompañándolos en este espacio y reiterarles la invitación, desde luego, a apoyar este tipo de canales, este tipo de esfuerzos. Y te voy a decir algo, Carlos, de verdad, esa fuerza que te da el que 5, 10, 20, 1000, 2000, los que sean, estén ahí al pendiente de lo que vas a transmitir. Eso no se compra con dinero. Exactamente. Y eso marca la diferencia. Gracias, Carlos, por el tiempo, a ustedes, a todo tu equipazo. Tienes equipazo de lujo. A todos, gracias. Y ha sido un privilegio para mí, te lo digo con mucha humildad, el que nos hayas considerado para este podcast. El placer es nuestro, querido Jacobo, y te refrendo. Vente a dar la vuelta para platicar de los temas que están en tendencia cada vez que puedas. El micrófono es tuyo, el espacio es tuyo. Así que, pues contamos, ¿no? Yo ahora que termine la administración ya me quiero ir de corresponsal, no sé, ahí en Dubái, güey. No digas, no te vayan a mandar de cónsul como alguna compañera para allá Medio Oriente también. Un abrazo. Es un privilegio, Carlos, a ti y a tu audiencia, con mucho respeto. Compadrito, gracias. Un abrazo, muchísimas gracias por haber estado aquí y también a la gente que nos vio. Pues esta fue una edición más de Tendencia al Aire. Nos vemos en el siguiente podcast.